En este video vamos a dar un breve repaso sobre las funciones de la insulina y el glucagón. La insulina es una hormona que se genera en el páncreas y su principal función es la de reducir los niveles de glucosa en sangre. Dicha insulina es generada en el páncreas mediante las células beta. Es secretada en bajas cantidades de forma constante, pero aumenta luego de una comida. A medida que el nivel de glucosa en la sangre aumenta, también lo hace la cantidad de insulina secretada. Su liberación busca reducir los niveles de glucosa en sangre para mantenerlos dentro de un rango normal, y a su vez que transporta ese azúcar en sangre a zonas del organismo que la pueden necesitar, por ejemplo, los tejidos musculares. En cuestiones resumidas, la insulina se encarga de limpiar la sangre de glucosa y almacenarla en otras partes del cuerpo. Una vez que los niveles de glucosa en sangre descienden, el organismo comienza a secretar una menor cantidad de insulina. La hormona que hace funciones inversas a la insulina es el glucagón. Lo que hay que tener en cuenta es que el hígado almacena glucosa en forma de glucógeno. Cuando los niveles de glucosa en sangre son bajos, el páncreas comienza a secretar glucagón, que le envía una señal al hígado para convertir el glucógeno almacenado en glucosa, para luego liberarlo en el torrente sanguíneo. Además, el glucagón induce a la gluconeogénesis, el cual es el proceso en el que se crea glucosa mediante otras fuentes, como por ejemplo las proteínas. Otra de las funciones importantes del glucagón es promover la utilización de los lípidos como fuente de energía durante el ejercicio. Ahora vamos a abordar cómo se relacionan la insulina y el glucagón. Dentro del cuerpo humano funcionan una gran cantidad de hormonas que intervienen en funciones vitales. Entre esas hormonas, la insulina y el glucagón son dos que, pese a sus diferencias, trabajan en forma conjunta. La insulina y el glucagón funcionan de manera esencialmente opuesta para regular los niveles de glucosa en la sangre y así mantener dichos niveles en equilibrio. Ambas hormonas se secretan en el torrente sanguíneo de una manera calculada y precisa, para luego activarse por diferentes señales, como intensos periodos de ejercicio o grandes ingestas de alimentos que necesitan ser digeridos. Una comida rica en carbohidratos tenderá a elevar en forma significativa los niveles de glucosa en sangre, por lo que la insulina deberá elevarse y tendrá que disminuir la liberación de glucagón. Por el contrario, cuando hay bajo nivel de glucosa en sangre, que puede ser como consecuencia de un ejercicio, obligará al hígado a liberar glucagón para aumentar los niveles de glucosa en sangre. Si los hidratos de carbono consumidos no se necesitan de manera inmediata como energía, serán almacenados por el hígado y músculos en forma de glucógeno, mientras que la glucosa restante será convertida en lípidos por el hígado y de esa manera será almacenada en el tejido adiposo alrededor del cuerpo.